comenzar un tiempo para estudiar, como decía, en medio de la oración, el Evangelio de Juan. Y vamos a ir caminando domingo a domingo, compartiendo el Evangelio de Juan, creciendo juntos en esto. Y Juan nos va a llevar también a diferentes versículos y capítulos de otros libros de la Biblia, y vamos a tener un contexto general realmente de la vida de Cristo. Y quisiera que dispongas tu vida en este tiempo para tomar atención y crecer en medio de esta enseñanza. Vamos a compartir entonces el Evangelio de Juan. Entonces puedas tú abrir tu Biblia en Juan y podemos introducir un poco este tiempo. La primera pregunta para empezar debería ser para nosotros: ¿por qué 4 evangelios? Para empezar podríamos decir, ¿por qué 4 evangelios? Aparte de saber que a Dios le plació que esto sea así y que su mismo espíritu inspiró a cada uno de los autores, podríamos tomar en cuenta la apreciación de Charles Swindoll. Charles Swindoll es pastor y maestro de teología, y en un resumen de lo que él ha dicho podríamos decir lo siguiente: no tenemos 4 evangelios, sino tenemos un solo evangelio con 4 puntos de vista. Una sola biografía escrita por 4 testigos. Ahora, yo podría añadir también que cada uno de ellos fue tomado por Dios, y la inspiración del Espíritu de Dios abundantemente les llevó a poder escribir cada cosa, pero Dios utilizó siempre en la historia a los hombres y a las mujeres, aún en su propio contexto de vida. Por lo tanto, el que fue ciudadano romano va a escribir como ciudadano romano. Aquel que es judío y ciudadano romano, entonces también va a escribir como tal. Aquel que ha crecido como griego, bajo la filosofía griega y bajo fundamentos de religiosos griegos, entonces cuando escriba también va a escribir con el contexto mismo de su persona. Dios no elimina la vida de los hombres cuando los toma para servirle, sino que aún toma características y contextos de cada uno para poder usar sus vidas, y que ellos mismos, inspirados por el Espíritu Santo, puedan darnos su palabra. Y esto no es diferente en el caso de los 4 evangelios. Podemos ver nosotros entonces que, por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como Mesías y Rey, según muchos teólogos y muchos escritores bíblicos, que presenta, decía Mateo, a Jesús como Mesías y Rey, y escribió de alguna manera, en palabras sencillas, el mismo Mateo escribe: este es el Mesías, el Rey, adórenle. Podría ser un resumen de lo que está escribiendo Mateo, reflejando toda la vida de Cristo. Cuando Marcos escribe sobre Cristo, lo presenta como siervo, y podría escribir lo siguiente: este es el siervo que sirve a la humanidad, síganle. En el caso de Lucas, él escribe y presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, haciendo una relación tan profunda entre la humanidad del mismo Dios hecho hombre, realmente el Hijo del Hombre. Y escribe lo siguiente Lucas: este es el único hombre sin pecado, imítenlo. Por otro lado, el libro que va a ser motivo de nuestro estudio, Juan, presenta a Jesucristo como Dios hecho carne. Escribió: este es Dios hecho hombre, crean en él. El autor y las circunstancias alrededor suyo son importantes para nosotros en esta introducción que tenemos al libro de Juan. Juan primero es de una familia de pescadores, es movido por diferentes circunstancias a diferentes lugares en su vida, pero él pudo estar presente desde el principio, aún acompañando a Juan el Bautista
ya que era discípulo de Juan el Bautista, seguidor de Juan el Bautista. Entonces, aquel que estaba preparando el camino del Señor, el camino del Mesías, Juan el Bautista, en todo lo que él mismo había bautizado a miles de judíos que habían reconocido su pecado frente al Señor, había estado Juan presente viendo todo esto. Él también fue testigo de la llegada de Jesús a su bautizo y también del bautismo, donde la voz del cielo, Dios mismo habló: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, donde se dio el Espíritu Santo representado por una paloma sobre el Señor Jesús, y testimonio del mismo Juan, que sabía que esto tenía que suceder, que cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, iba a posarse el Espíritu de Dios sobre Jesús. De todo esto fue testigo Juan, el escritor de este evangelio, y también luego de esto pasa a ser apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, entonces camina cerca de la predicación de Cristo, de los milagros de Jesús y todas las manifestaciones gloriosas de nuestro Dios. También participó en esa cercanía y pudo estar presente con la persecución de Cristo, el arresto de Cristo, la muerte y crucifixión de Jesucristo, su resurrección, el envío de los apóstoles y los discípulos a predicar el evangelio, la persecución de la iglesia, que llegó a tal grado que él mismo fue apresado y fue enviado en la época del emperador Domiciano, fue enviado a la isla de Patmos como dado al exilio, donde él mismo escribe justamente el Apocalipsis bajo la revelación de Dios a través de su Espíritu. Y salido de esto, es cuidado por la iglesia en Éfeso, y que de alguna manera, como sería lógico, un pastor ya mayor, bastante anciano, también acompaña a la iglesia con sus dones pastorales, pero viene a ser cuidado por la misma iglesia de Éfeso. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos con anterioridad. Entonces creemos que Juan, de manera absoluta, creo que no hay duda al respecto, que Juan, así como toda la iglesia, conocía Mateo, Marcos y Lucas. Habían sido enseñados estos evangelios a la iglesia. Juan estaba de por medio, y ya llegando a los últimos años de su vida, el Espíritu de Dios inspira a Juan y le dirige a escribir este cuarto evangelio. Entonces, realmente el contexto de Juan es algo también maravilloso para nosotros, porque nos lleva a entender un poco más de lo que vamos a estudiar. Podríamos resumir el propósito del Evangelio de Juan como el anhelo de Juan, en medio de la inspiración del Espíritu Santo, en todo este Evangelio, en un solo versículo, tratando de obviamente no equivocarnos. Juan 20:31. Juan 20:31 dice lo siguiente. Juan 20:31. Pero estas se han escrito, refiriéndose a toda la palabra que ha sido escrita, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volvamos a leerlo. Juan 20:31. Estamos tratando de resumir todo Juan en un versículo, mostrando el propósito del mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, para sus lectores. Pero estas, refiriéndose a las palabras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué cosa más hermosa. Veremos luego de esta introducción algunos versículos. Vamos a ver los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1 de Juan. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Volvamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 1 y 2 vemos lo siguiente. La incorporación del término verbo, palabra, en el original sería logos, es algo muy interesante porque encontramos la afirmación respecto a Jesús como el mismo Dios eterno y creador. Pero esta utilización de la palabra verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio. Esta utilización de la palabra logos, verbo, palabra, es algo importante porque para la religión de los griegos y para aún la filosofía de los griegos, el verbo era alguien muy importante en el universo. El verbo daba aún el equilibrio para todo, era como la mente divina que daba equilibrio al universo. Todas las leyes que existen en el universo son como que sustentadas por el mismo verbo. Entonces, el concepto de una mente divina impersonal, como el que daba el equilibrio a todas las leyes naturales, las leyes como la gravedad, las matemáticas, aún la moralidad dependían del verbo. Y si el verbo no estaba ahí, entonces el universo entero caía en un caos. Y parecería que Juan estaría permitiendo a los oyentes identificarse de alguna manera, como decir, realmente nosotros teníamos razón. El verbo, el logos, la palabra estaba presente, sí, daba un equilibrio absolutamente al universo, pero según Juan, el verbo era Dios mismo, el creador, y el verbo era Jesús. Entonces, parece como esa escena donde Pablo está predicando a los filósofos griegos en el Areópago y mira diferentes dioses, y dentro de los dioses que están ahí en el Areópago para poder rendirles culto, homenaje y todo, de repente utiliza el lugar, el podio de un dios que no tiene ninguna imagen, ninguna figura. Y Pablo dice, de este Dios les estoy hablando, el Dios desconocido. Era un Dios que no tenía ni siquiera, como digo, una figura hecha por manos de hombres. Habían dejado un altar listo para un Dios, pero ese Dios, como era el Dios desconocido, ni siquiera tenía imagen. Juan parece escribir de alguna manera de esta, podríamos decir, comparación que hago con Pablo. Está haciendo que los oyentes puedan identificarse así como se identificaron los filósofos griegos en el Areópago cuando Pablo estaba predicando. Aquí los oyentes de Juan también de alguna forma se están identificando porque el verbo, el logos, la palabra, era ya una figura dentro de la religión y filosofía de los griegos. Ahora, es importante que podamos meditar por un momento lo que está estableciendo acá, que Jesús es el Dios eterno, el que estuvo siempre y estará por la eternidad. Jesús es el Dios eterno, pero la pregunta es que si Jesucristo realmente no es Dios para ti, entonces tampoco es tu Salvador. Porque cuando presenta Juan aquí a Jesús como el Dios creador, también es el mismo Dios que se hizo hombre y vino para salvar. Y si Jesucristo no era Dios, entonces nuestra salvación es falsa. Las profecías apuntaban a que Dios iba a venir y salvar a su pueblo. Entonces, si Jesucristo no es quien dice Juan que es, el verbo estuvo desde el principio y estaba con Dios y el verbo era Dios. Si lo que Juan está diciendo entonces no es cierto y Jesucristo no es Dios, entonces no tenemos
pago por nuestros pecados. Dios tenía que venir y salvar a su pueblo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz sería vano si no era Dios el que estaba siendo crucificado. Necesitamos preguntarnos ahora, ¿creemos en ese Dios? ¿Creemos que Jesucristo es Dios? ¿Creemos que Jesucristo es Dios y que fue crucificado por nuestros pecados? Y si creemos, entonces tenemos paz con Dios. Y no solamente paz con Dios, sino tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna. ¿Crees que Jesús es Dios? Pasemos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para la mente judía y griega, solo habían dos cosas existentes: las cosas creadas y las cosas no creadas. Tanto judíos como griegos entendían ese concepto. Nadie podía hablar de algo que no había sido creado o de que había sido creado sin entrar dentro de estas características lógicas que ellos manejaban. Solo había lo creado y lo no creado. Para los judíos, absolutamente, lo no creado solamente se refería a Dios, a Jehová. Él era lo único no creado. Todo lo demás había sido creado por Él. Por lo tanto, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para los mismos judíos tenían que aceptar que Jesucristo era el Mesías prometido, era Dios hecho hombre, viniendo a salvar a su pueblo. Por lo tanto, el mismo Jesucristo era el creador de todas las cosas porque era uno con Dios. Sin embargo, las doctrinas y las filosofías iban siempre atacando este punto. Entonces, hemos visto ya una vez sobre los gnósticos que ya en la época de Pablo estaban negando la deidad de Jesucristo. No podía ser Dios mismo Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en cuerpo humano. Los filósofos entendían, como algún momento les he podido compartir también esto, y ustedes lo saben, es que si era materia, entonces no podía ser algo bueno. Si era materia, si era tangible, si era algo que podía verse, no podía ser bueno, porque lo espiritual, lo incorpóreo era lo perfecto, y más bien alguien de cuerpo humano no podía ser Dios mismo porque contradecía sus conceptos filosóficos. Entonces, si Jesús era Dios y era cuerpo, esto era lo que lo iban a negar constantemente. De manera muy casual, pasa el tiempo y aparece también un teólogo herético que es Arrio. Este sacerdote empieza a manejar conceptos muy fuertes y empieza a luchar dentro de la iglesia temprana, lo que se había levantado como ya la iglesia católica, y en medio de la lucha teológica estaba ahí Arrio planteando el concepto de que Jesucristo había sido creado por Dios, y que Jesucristo, luego de ser creado por Dios, entonces era creador de más cosas. Entonces Dios lo había creado seguramente antes de toda la creación de la tierra y del universo. Entonces el primero creado había sido Jesús, y luego Jesús había creado todas las cosas. Esta herejía estaba contaminando en ese entonces la iglesia, que era una iglesia todavía naciente, que todavía estaba en sus primeros años desarrollando su teología, pero este choque fue fuerte, y lo triste es que al principio rechazaron a Arrio, pero después lo aceptaron, y fue un tema general donde la doctrina por todas partes corrió de la manera que Arrio la establecía. Cuando Juan establece con claridad que Jesucristo no es creado, sino es creador, entonces realmente podemos otra vez decir, no solamente el verbo estaba en el principio con Dios, sino que el verbo es Dios, Cristo es Dios y es creador de todas las cosas porque es Dios mismo. Esta unidad del Padre y del Hijo, y que el Espíritu de Dios está junto con ellos, es algo que se ha discutido por años.
La palabra Trinidad no está en la Biblia, sin embargo el testimonio de 3 personas en una sola esencia es suficiente para que nosotros podamos definir: Dios y Jesucristo son lo mismo, es Dios encarnado. Ahora, ¿por qué tan importante parar y detenernos en el análisis de esto? Porque nuestra fe depende, o nuestra salvación, perdón, depende de nuestra fe en que Dios y Jesús son uno. Si nosotros realmente creemos que Jesús es Dios y depositamos nuestra confianza absoluta en la cruz del Calvario, entonces somos hijos de Dios y luego somos salvados por Dios por causa del perdón que fue derramado a través de este sacrificio tan grande. Pero si nosotros negamos la deidad de Jesucristo, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre, el que ama al Hijo, ama al Padre. No hay forma de separar estos conceptos. Así que necesariamente cuando estamos estudiando el Evangelio de Juan y empezando justamente por esto, necesitamos meditar en nuestra fe. Volvamos a repetir los versículos bíblicos que son parte de nuestro estudio en esta noche. Juan 1, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Necesitamos nosotros mirarnos a nosotros mismos respecto a nuestra fe. Dios ha creado a los hombres y los hombres han quedado, como vamos a ver en nuestro estudio, avanzando con esto, vamos a ver que Dios ha creado a todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres son criaturas de Dios. Pero solo los que creen en Él, y cuando creen en Él, creen en Cristo Jesús, creen que Jesús es Dios. Creen que es el mismo Dios. Creen que es el creador de todas las cosas. Solamente los que creen que Jesús es Dios. Solo los que creen que Jesús es el creador de todas las cosas. Los que han depositado toda su confianza en la obra de Jesús como Dios en la cruz del Calvario, son aquellos que pasan de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Por lo tanto, no hay forma de pensar o mirar hacia alrededor y decir si todos somos hijos de Dios. Hemos escuchado muchas veces en las conversaciones: sí, yo soy de tal religión, y tú eres de tal religión, y tal persona es de otra religión, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que los que creen en Jesús son hijos de Dios. Han pasado de ser criaturas de Dios, enemigos de Dios, a ser hijos de Dios. Por lo tanto, tu fe y mi fe tiene que ser de alguna manera puesta a prueba con las Escrituras. Porque no podemos caminar nosotros en una religiosidad ni creyendo que somos buenos, ni creyendo que somos hijos en base a los conceptos ya desarrollados personalmente o de alguna manera religiosa. Nuestra religión o la religión que hemos practicado o la vida que hemos llevado religiosa puede llevarnos a conceptos muy equivocados. Pero bendita la palabra del Señor que nos muestra de una manera inequívoca que Jesucristo es Dios y es creador de todas las cosas. Si tu fe es esta, entonces tú puedes depositar toda tu confianza en la cruz del Calvario y saber que eres hijo de Dios, y como hijo de Dios, entonces puedes vivir confiado en todo este tiempo. Pero si no eres hijo de Dios, no puedes vivir confiado, porque la gracia de Dios está derramada sobre sus hijos. El perdón de Dios solamente viene por causa de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque es el mismo Dios hecho hombre crucificado por nuestros pecados. Él mismo tenía que venir y salvar a su pueblo. Si es entonces el Dios en quien creemos nosotros, podemos estar confiados hoy.
Porque la gracia y la bendición de Dios está sobre los hijos de Dios. Otra vez el concepto, no somos mejores que los demás. No somos mejores que nadie. No es un problema de creernos mejores o creernos buenos o santos. El que cree que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. El que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. No somos mejores que nadie. Es más, lo vil, lo menospreciado, ha escogido Dios para aún avergonzar a lo fuerte y demás. Pero necesitamos ver nuestra vida y nuestra fe y poder por un momento parar el universo y decir, ¿puedo vivir confiado en este tiempo? ¿Puedo vivir confiado en medio de la pandemia? ¿Puedo vivir confiado en medio de todo este confinamiento? ¿Puedo ver que aún el mundo está cayendo y aún las vidas están muriendo y la enfermedad cunde por todas partes? Y puedo volver a decir, Señor, en ti confío. Puedo cantarle al Señor que sí descanso en sus manos y que toda mi confianza esté en Él, porque yo sé que no duerme el que guarda a su pueblo. No puedo decirlo, mientras tanto, que no defina mi fe en Dios. Y para definir mi fe en Dios, Él nos ha regalado su hermosa palabra, para que si realmente nosotros concluimos, después de meditar en ella, concluimos que realmente no creemos de esta manera, entonces podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, te ruego, Padre, que tú perdones mis pecados y te reveles a mi vida, porque yo necesito reconocerte como Dios, como Señor y como Salvador, porque no hay otra esperanza más que en ti, y solo puedo descansar en medio de este mundo de aflicción en tus manos. Si tú en verdad has meditado en este tiempo en tu fe y has podido decirle al Señor, Señor, en realidad no estoy seguro de mi fe. Creo que no tengo la certeza de que tú eres el creador de todas las cosas. No estoy seguro si realmente creo que Jesús es Dios. Entonces puedas clamar al Señor junto conmigo y decirle, Dios, en este momento aún de desesperación, en este momento aún de dolor, de miedo, Señor, yo quiero creer en ti y quiero acercarme a ti. Solo tú puedes regenerar mi vida, darme vida en medio de este tiempo. Puedes darme vida y puedes darme fe y puedes revelarte a mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como Dios mismo. Ora conmigo en este tiempo. Si alguna otra persona está seguro de su fe y está seguro que Jesucristo es Dios, está toda su confianza en la cruz del Calvario por sus pecados, como el pago por sus pecados, y está viviendo confiado en Dios, ore juntamente conmigo y apoya a cada persona que está presente hoy día y está escuchando este mensaje y está decidiendo rogarle al Señor que realmente se revele a su vida, porque Jesucristo es Dios y creador de todas las cosas. Ahí donde estás, si quieres tomar esta decisión tan importante y tener paz con Dios, puedas decirle, Señor, puede ser que hasta ahora, Señor, mi vida, Padre, no ha sido depositada en tus manos realmente. Señor, en verdad, Dios bendito, puedo haber sido religioso, religiosa por este tiempo, Señor. De repente son años de religiosidad. Pero quiero hoy día, Señor, en esta noche, rogarte, Padre, que te reveles a mi vida. Padre, aún puedo tener conocimiento, pero si tú no te revelas a mi vida, como el Cristo, como el Salvador, como el Mesías, como Dios mismo, para que yo pueda amar al Hijo y amar al Padre, para que yo esté seguro, segura, de que el perdón fue pagado para mí en la cruz del Calvario y que Dios mismo se hizo hombre y fue crucificado por mí. Señor, necesito que tú te reveles en mi vida, Señor, y puedas salvarme. Te necesito, Señor, te lo pido de todo corazón. Si tu fe está firme y tú estás seguro de que Jesucristo es Dios,
Creador de todas las cosas y tu Salvador, puedas orar también por un momento y decirle: Señor, aquí estoy. Y puedas poner tu vida una vez más en sus manos. Y puedas depositar una vez más tu confianza en Él. Y mientras tanto, cada uno de nosotros clame al Señor y dígale: Dios, solo en ti puedo confiar. Dios les bendiga, es una alegría estar con ustedes y nuestra oración está con cada uno. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.